Bienvenidos y bienvenidas al curso Alergia, Intolerancias y Alimentación Libre de Gluten en la escuela. En este momento nos encontramos para abordar lo que es el módulo 3, que corresponde a manipulación de alimentos libres de gluten y adaptación de preparaciones. En el módulo número 2 habíamos hecho una revisión de lo que es la enfermedad celíaca, de los síntomas del tratamiento, de cómo hacer una correcta selección de alimentos libres de gluten y también cómo reconocer aquellos productos que uno compra y que tienen un proceso industrial. Hemos llegado a la conclusión que es posible tener una alimentación saludable, libre de gluten, y en este módulo lo que vamos a trabajar es cómo nosotros desde la manipulación, ¿no es cierto?, podemos asegurarnos que ese producto seleccionado como corresponde sigue teniendo esa virtud de que es libre de gluten a pesar de los procesos que vamos a realizar en la cocina. Esto tiene que ver con las cocinas en las escuelas, también uno lo puede llevar a la práctica en las cocinas de los hogares, ¿sí? Ya habíamos dicho que un alimento es seguro cuando naturalmente no contiene gluten, no tienen esas proteínas, esas prolaminas que conforman el gluten, o ha sido removido a través de procesos tecnológicos industriales y no ha sido contaminado. Entonces, nosotros ahí vamos a trabajar para evitar que la contaminación eh, se realice en algún punto, en algunos de los ejes de lo que respecta desde la llegada, desde la recepción de los alimentos hasta el servicio en los comedores de las preparaciones. Para evitar la contaminación se deben implementar buenas prácticas de elaboración a lo largo de todo el proceso. Vamos a ir viendo a lo largo de este módulo cada uno de estos puntos. Desde lo que es la recepción, uno de los ejes que podemos trabajar siempre en conjunto con el proveedor es asegurarnos de que el proveedor sepa, ¿no es cierto?, y esté consciente de que está haciendo entregas de alimentos aptos para celíacos, y en la forma de transportarlo y cómo nos llega a nosotros a la escuela, la sugerencia es que se realice en forma separada, aislada de los demás productos, para evitar justamente la contaminación a lo largo del traslado. Se pueden utilizar bolsas o contenedores, ¿no es cierto?, de plástico cerrados con tapas en forma más hermética para colocar ahí adentro todos los ingredientes, todos los distintos alimentos que van a conformar esta dieta libre de gluten para la persona que ya tiene el diagnóstico de celiaquía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Controlar cómo llegan los alimentos. Los alimentos, por un lado, tienen que llegar con los envases cerrados e íntegros, porque nosotros sabemos que si el envase está cerrado, tiene el logo, dice libre de gluten su denominación, está en el ANMAT, tenemos garantía de que ese alimento no está contaminado con gluten. Si un envase no está cerrado, está deteriorado, está roto, pasan un par de cosas. Por un lado, puede haber una probable contaminación con gluten y también otra contaminación, ¿no es cierto?, que es más bromatológica, diríamos, ¿no? Con bacterias y demás. No es un alimento seguro desde ningún punto de vista. Pero además lo que tenemos que controlar, ¿no es cierto? Y eso es una responsabilidad también del que recepciona, es que tenga los logos y las leyendas correspondientes en el momento de la recepción. Después podré hacer la búsqueda por el ANMAT, quizás ya conozco esa marca y sé que está en el listado, pero lo importante es que en ese momento esos alimentos que vienen para esa dieta libre de gluten estén identificados como corresponde. Ante la presencia de envases rotos, se debe rechazar el producto y se pide su reposición.
Es un producto que no sirve para ningún tipo de dieta, justamente por lo que dijimos antes, de que puede estar contaminado a otro nivel con microorganismos, ¿no es cierto? Entonces, en el momento de la recepción son los dos ejes importantísimos para pensar y para asegurarnos que se sostiene esa condición de que el alimento sea un alimento libre de gluten. En cuanto al almacenamiento, una vez que ya lo hemos recepcionado, es importante contar con un espacio exclusivo para los productos que son libres de gluten. Em, por un lado, si lo que es el almacenamiento en alacenas, lo importante, y esto va a ser igual para todos, para las cenas, para freezer, heladeras y demás, lo importante es tener un estante superior. Lo que nosotros evitamos, si no se puede tener una alacena exclusiva separada del resto de los alimentos, es que siempre esté en la parte superior para evitar que si está en la parte inferior arriba se está almacenando, vamos a suponer, harina o algún otro producto, haya derrame y pueda contaminar, ¿no es cierto?, los productos que son libres de gluten. Eh, entonces, en la parte superior, lo ideal es un lugar específico y tienen que estar separados de los otros productos. Está y bueno que se puedan guardar en envases cerrados y bien rotulados, especialmente si ese envase ya fue abierto para poder preparar una preparación y luego, ¿no es cierto?, se tiene que cerrar y volver a utilizar luego. Lo importante es que ese producto, ese alimento, se pueda guardar en un envase bien cerrado y que tenga el rótulo de que es libre de gluten sin TAC, que es para que tenga alguna seña. Podrá ser el logo, podrá ser algún color, de la forma que les resulte más práctico, pero sí que esté señalizado, que esté rotulado ese envase, ¿no? De esta forma, justamente, siempre lo que vamos a procurar es que se aísle el producto que tiene gluten con el que es libre de gluten. En la heladera y freezer, siempre ubicar en la parte superior, rotulados y también bien cerrados. Porque si se guardan, vamos a suponer, milanesas en la heladera, si lo guardamos arriba, vamos a evitar, ¿no es cierto? Y además cerrado, vamos a evitar que si es al revés, se pueda caer miguitas del rebozador, que no es apto, sobre milanesas que estaban preparadas ya para lo que es la dieta sin TAC. ¿Eh? Entonces, siempre arriba, guardado, cerrado y de esa forma aislamos y evitamos complicaciones. En cuanto a la elaboración, hay varios pasos para ir teniendo en cuenta. Por dónde vamos a empezar es por lo que es la limpieza y la desinfección del lugar de trabajo. Antes y después siempre hay que hacerlo con todas las superficies y los utensilios. Em, Ahora en un ratito vamos a profundizar un poquitito más en este paso tan importante. El lavado de manos, como para todos los menúes, con agua y jabón antes y después de la manipulación. La vestimenta apropiada. La vestimenta, cuando se manipulan alimentos libres de gluten sin TAC, es importante que no solamente sea higiénico, que estén en buenas condiciones higiénicas, sino que sea de uso exclusivo, porque de esa forma lo que vamos a evitar es que haya restos de alimentos que tienen gluten y que puedan contaminar en el momento de la elaboración de la dieta sin TAC. Siempre vamos a cocinar primero los alimentos que son sin TAC. En algunas industrias, en algunos lugares de producción, la producción de los alimentos sin TAC se hace directamente en una planta física separada. La realidad es que eso no es posible en nuestras cocinas, con lo cual lo importante es que se inicie la elaboración, la cocción
primero con el menú de libre de gluten sin TAC, no en forma paralela ni tampoco en forma posterior, ¿sí? Entonces se cocina primero y se reserva en forma separada, tapada o envuelto en film, justamente para evitar la contaminación cuando se realice el menú general, para evitar la contaminación con alguna amiguita, con algunas pequeñas cantidades de alimentos que son muy volátiles, como por ejemplo la harina, ¿no? Nosotros en el módulo anterior hemos dicho que pequeñísimas cantidades pueden dañar el intestino de la persona con celiaquía. Por eso es importantísimo cada uno de estos pasos para evitar que nada de lo que pueda llegar a volar caiga en esos alimentos que son libres de gluten. Em, Siempre utilizar otro medio de cocción debe ser diferente al que se usa para las preparaciones generales. Por ejemplo, no se puede usar el mismo agua para hervir fideos, no se puede utilizar un aceite donde se hizo milanesas para el menú general y después utilizarlo em, para el menú libre de gluten, porque ustedes saben de que siempre queda, tanto en el agua como en el aceite, quedan residuos de aquellos de rebusador, de almidón, y eso contamina al alimento libre de gluten. Entonces, siempre tratar de utilizar por primera vez el medio de cocción para los alimentos que son sin gluten. Después se puede utilizar quizás para el general, pero no al revés. Manteniendo este lineamiento de que se cocina primero los alimentos sin gluten, también los medios de cocción se utilizarán primero y no van a ser los mismos que se utiliza el menú general. En el momento de descongelar tenemos que tener las mismas precauciones. Hay que descongelar por separado los alimentos con gluten en recipientes cerrados en la heladera, porque si estamos conservando, ¿no es cierto?, los alimentos de esa heladera, los alimentos con gluten y sin gluten, siempre, así sea en el momento de descongelar, que uno que puede llegar a pensar que no hay desprendimiento, se deben hacer en forma separada y en recipientes cerrados. La buena práctica para descongelar siempre es en heladera el día anterior, ¿sí? No a temperatura ambiente, no bajo chorro de agua, así se produce un buen descongelamiento sin pérdida de temperatura para ese alimento. Sin pérdida de temperatura peligrosa, ¿no? Va a perder temperatura, pero en forma segura. En el horno se usa el mismo criterio cuando se hace una cocción al horno. Si hay que utilizar al mismo tiempo el horno para la cocción y no se puede cocinar antes, lo que hay que hacer es ubicarlo en la parte superior y se utiliza bolsas para horno, papel aluminio para taparlo, para aislarlo, para evitar cualquier tipo de contaminación. Lo ideal es tener algunos utensilios exclusivos, por ejemplo, el colador, las espumaderas. Es más, algunas fuentes de horno hay que tener mucho cuidado, y si se pueden tener en forma exclusiva para el menú libre de gluten, mejor, porque muchas veces quedan pequeños residuos entre los agujeritos del colador, de la espumadera, en los rincones de esas asaderas o fuentes en el horno, donde quedan residuos que tienen gluten y que pueden contaminar a ese alimento que era libre de gluten, ¿sí? Entonces, en la medida que se pueda utilizar la vestimenta exclusiva, como dijimos, ¿no? El delantal, lo que se utilice en el momento de la cocción y aparte algunos utensilios exclusivos, genial. También vamos a ver que en lo que sería artículos de limpieza, esponjas, repasadores y trapos, también es importante que sean de uso exclusivo. Entonces minimizamos la posibilidad de lo que se llama la contaminación cruzada de gluten, que es contaminación con gluten, ¿no? A un alimento que tenía condición de libre de gluten.
El equipamiento también guardarlo limpio dentro de un recipiente con tapa. O sea, todos eso, inclusive esos utensilios exclusivos, también hay que resguardarlos de cuando se elaboran el menú general o en los cajones, ¿no es cierto? O en los lugares donde se guardan para el menú general. Siempre está bueno que tenga aparte, inclusive en el momento del servido, que los niños puedan tener sus propios utensilios y siempre guardados todos juntos en forma resguardada de las contaminaciones, o sea, tapada. Si un alimento o preparación se contamina o se sospecha que se contaminó en ese proceso con gluten, no puede ser utilizado en el menú libre de gluten. No se le puede ofrecer a ese niño con celiaquía ante la sospecha de que hubo alguna situación que pone en riesgo la seguridad de ese alimento. Lo podemos sí utilizar para el menú general, no hay problema, porque total al menú general para el gluten no es un inconveniente, pero no nos arriesgamos a dárselo al niño o niña o adolescente con celiaquía. Al momento del servicio es importante que a la hora de comer no nos olvidemos, por un lado, de colocar los alimentos libres de gluten sin TAC en recipientes exclusivos y sin tener contacto con alimentos que puedan contenerlo. ¿Sí? El mismo criterio de siempre. Estar bien atentos, ¿no es cierto?, de que por un lado son esos recipientes exclusivos para el niño, para la niña, el adolescente, y a la vez siempre guardarlos, ¿no es cierto?, en forma tapada y resguardada para que no se contaminen luego de su lavado y demás. Todos los que son productos para untar, como mermeladas, dulces, deben ser exclusivos para evitar que se contaminen. O sea, el potecito debe tener su señalización y estar en la heladera de que es no solamente que es libre de gluten sin TAC, pero sino que es de uso único para la dieta con celiaquía. ¿Por qué? Porque muchas veces, y tiene que ver con el siguiente punto donde dice que los utensilios utilizados para untar deben ser exclusivos para evitar que se contaminen. ¿Qué es lo que pasa? A veces uno unta primero el del alimento libre de gluten, después unta con dulce el pan común del menú general, sobró en ese recipiente y al día siguiente vuelve a utilizarse primero para el que tiene la dieta para celiaquía, y en ese cuchillo que se utilizó, esa cuchara que se untó en el pan y se volvió a meter adentro de ese recipiente para untar, hemos hecho un traspaso de migas, de pequeñas partículas de gluten que hace que ese alimento se contamine. Entonces debe ser de uso exclusivo. Si es a granel, se puede separar de inicio una parte, señalizarlo en la heladera como que es libre de gluten y ahí no se utiliza más para el menú general. Cuando un menú libre de gluten se debe trasladar por alguna razón, algún picnic, o se realice en otro, a distancia, desde el lugar de elaboración hasta el lugar de servicio, siempre tiene que tener su identificación. Su identificación, que puede ser con el logo, puede ser con el nombre del niño o la niña, puede ser con algo que en la institución ya se sepa que esa identificación corresponde al menú o a los alimentos libres de gluten sin TAC. Es importante que eso se defina con anticipación y que se informe a las personas que trabajen para que todos sepan y tengan el mismo criterio, ¿no es cierto? Y sepan cómo se identifica ese alimento. Nosotros sugerimos en general tener a veces stickers que son de libre de gluten sin TAC, lo cual a veces no es fácil, pero quizás las espumaderas y demás, a lo mejor hasta se puede pintar el mango de un determinado color, ¿no es cierto? Buscar las estrategias de que las identificaciones
sean conocidas por todas las personas involucradas en estos procesos. Además de identificar ese menú para el traslado, también se debe asegurar que esté bien cerrado, bien sellado, de forma hermética, y entonces podemos ahí garantizar la inocuidad, ¿no es cierto?, de ese alimento, de esa preparación y que no se contamine. ¿Eh? Bien, les había dicho que íbamos a ver un poco más en detalle el tema de la limpieza, ¿no? De las superficies. Limpieza que tiene dos fines, o sea, dos objetivos. Por un lado, la limpieza y desinfección de microorganismos, por supuesto, para asegurar de que no haya ese tipo de contaminación, pero por otro lado, esta limpieza va a tener también el fin de evitar la contaminación con gluten. Entonces, el paso número uno, por supuesto, es despejar la mesada, remover los residuos sólidos que se encuentren adheridos a la superficie de la forma que les resulte más práctica, con espátula, de la forma que sea, pero asegurándonos de que no haya nada pegado. Los productos, cuando se elaboran cosas con gluten, son muy pegajosos y se pegan, se adhieren a las superficies como a los recipientes. Entonces, por eso es importante asegurarnos que cuando nos pongamos a elaborar los alimentos en un lugar, no haya nada adherido y removemos todo lo sólido. Después pasamos una esponja que va a ser de uso exclusivo, con agua y detergente. Lo limpiamos y con bastante agua hasta que no se observe ningún tipo de resto de residuos ni de detergente. ¿Sí? Se hace bien, se frota bien, y con abundante agua. Luego rociamos y pasamos un trapo de rejilla, también de uso exclusivo, con solución de lavandina, puede ser por litro 2 cucharadas, se deja actuar unos minutos y se enjuaga también con abundante agua. Ya no solo estoy limpiando, sino que estamos desinfectando. Secamos la mesada con trapo de rejilla de uso exclusivo también o con toallas descartables, y luego vamos a rociar, primero vamos a preparar una solución de alcohol al 70%, em, vamos a rociar la superficie y secamos con toallas de papel, pasándolas siempre en la misma dirección, ¿sí? No haciendo movimientos circulares, llevando y trayendo para el mismo lado, sino que para finalizar esta limpieza lo vamos a hacer en un solo sentido, y vamos sacando esta solución de alcohol asegurándonos que está limpio y desinfectado, para que no haya contaminación con gluten. La solución de alcohol es la solución que lamentablemente hemos tenido que conocer mucho en tiempos de COVID. Es en un litro, ¿cómo se prepara un litro de una solución de alcohol? Se pone 700 mililitros, centímetros cúbicos de alcohol al 96%, y después se completa con agua hasta el litro. Por eso es un 70% de alcohol. ¿Eh? Ese litro está conformado por 70% de alcohol y 30% de agua. Se prepara la solución y se deja en un rociador. Tiene una duración de unos 7 días, por eso es importante que esa solución, cuando se almacene la solución de alcohol, se haga en un envase con cierre hermético para que no haya derrames, se guarde en una alacena o el espacio que esté destinado a los productos de limpieza y desinfección. Se tiene que resguardar de la luz y de temperaturas elevadas. Atención a este punto porque el alcohol es muy inflamable, entonces no se debe dejar cerca de las hornallas, ¿sí? No cerca de altas temperaturas. Entonces, utilizarlo y guardarlo inmediatamente. Y está bueno que se rotule, si se utiliza, porque va a ser un rociador, ¿no es cierto? Que se diga que es alcohol al 70% y la fecha de preparación para
tener un parámetro de cuánto hace que uno lo preparó para saber si tiene que renovar esa solución o no. ¿Eh? Una vez que ya hemos realizado todas las preparaciones y demás, nosotros lo que queríamos compartir en este espacio eran algunas propuestas de desayunos y meriendas que se pueden ofrecer en las escuelas y que pueden ser aptos para las personas que están diagnosticadas con celiaquía. Por un lado, siempre para los niños, niñas y adolescentes, el componente lácteo, siempre apostamos que sea la leche, que podrá ser saborizada o no con alguna infusión, pero en realidad el componente importante es la leche. Tendrá su componente sólido, algunas de las opciones como pan libre de gluten, si tiene posibilidades de que el proveedor se los entregue o si se puede elaborar. Puede ser alguna galleta de arroz con dulce, algún bizcochuelo que se pueda hacer también en forma en la escuela o que se los puedan entregar el proveedor. Podrá ser chipá, panqueques que se hacen libres de gluten y tratando de acompañar todas estas preparaciones con fruta. Dentro de las preparaciones, como por ejemplo en un panqueque que se puede agregar bananas o manzanas o acompañando la preparación. Pero serían los tres componentes fundamentales donde también se pueden combinar la leche con el componente sólido realizando un postre como arroz con leche o una maicena, o sea, tipo un almidón de maíz para hacer un postre de leche y la fruta dentro de la preparación o acompañando. Estas son algunas posibilidades de tantos, ¿no? que se puede compartir dentro de lo que son los desayunos y meriendas. Igualmente siempre está bueno que esté supervisado por una nutricionista, ¿no es cierto?, para poder adecuarlo en forma concreta, pero para también dar la noción de que los, en las preparaciones, ¿no es cierto?, como de la misma forma que dijimos que siempre hay alimentos que tienen son libres de gluten, que tienen la característica de poder ser incluidos en una dieta para celíaco, también hay varias preparaciones que lo son y la intención siempre va a ser que la dieta libre de gluten sea lo más parecida posible a una dieta general. Las personas que son diagnosticadas con celiaquía sufren muchas limitaciones todavía en la actualidad, aunque se amplió mucho los espacios de poder adquirir alimentos y los lugares donde comer y demás, con lo cual en la escuela, nosotros particularmente nos interesa de que las preparaciones sean lo más parecidas posibles al menú del compañerito o compañerita que tiene al lado. Es una forma más inclusiva de poder recibir ese derecho a la alimentación a pesar de su condición de celiaquía. Entonces, cuanto más lo podamos hacer parecido, mejor porque va a ser con más respeto hacia esa persona y va a ser en una condición de mayor igualdad. En cuanto a las preparaciones, las propuestas de almuerzos, mm, realmente se pueden adaptar muchísimo. Un pollo al horno con ensalada de arroz y verduras. Fíjense que son alimentos frescos y los cuales el arroz mismo, si bien es un cereal, al ser comprado y está empaquetado, tenemos que asegurarnos que sea libre de gluten sin TAC, porque muchas veces lo que es los lugares donde se elabora y las distintas cerealeras y demás, puede llegar a haber mezcla, ¿no es cierto?, de algún tipo de otro cereal. Eh, hay bajas probabilidades, pero debe ser con el logo de libre de gluten sin TAC. Pizza de polenta con queso, tomate y huevo. Es una adaptación a la pizza hecha con harina de trigo. También se puede hacer
con mezcla de harinas, ¿no es cierto?, aptas para celíacos, la masa de pizza, guiso o cazuelas de legumbres, vegetales, arroz y carne, la milanesa, que se puede hacer con el rebozador libre de gluten y puré mixto, los ñoquis de papa y almidón de maíz con salsa de verduras, legumbres y carnes. Son distintas preparaciones que se pueden ser que formen parte igualmente del menú general o que se puede hacer alguna pequeña adaptación, como por ejemplo en la milanesa, donde el rebozador va a ser de pan rallado para el menú general. Bueno, tener sí la opción de un rebozador libre de gluten para que ese día que comen milanesa los chicos del menú general, también la persona con celiaquía pueda comer la milanesa con el puré, con lo que se le ofrezca, ¿no es cierto?, al menú general. Eh, Igualmente, siempre nosotros tenemos que contemplar que todos estos alimentos que vienen envasados tienen que tener su condición de ser aptos y tienen que realizarse con todas las normas de seguridad para asegurarnos que no se contaminó y que continúa con su condición de libre de gluten sin TAC. Hemos finalizado este curso, espero que haya sido de su utilidad y les agradezco muchísimo por los espacios compartidos. Nos vemos próximamente.